estem al principi del barranc de la Canal, és la zona on es va parar l'incendi forestal, la zona més propera on va arribar al poble de Pego. De fet, aquesta zona va ser evacuada per a evitar mals majors. A partir d'ací, el que és el barranc de la Canal en si era una massa forestal molt gran, que era impossible d'apagar, i a partir d'ací ja comença el que és el Pla del Miserà, la Vall d'Ebo, Alcalà, on realment ha fet la gran desforestació. Així podeu veure que sí que ha afectat moltíssim, però la gran zona afectada ha sigut les valls. El valor mediambiental de les valls, de Gallinera, d'Ebo, d'Alcalà, està reconegut com a LIC, lloc d'importància comunitària, i és un lloc pertanyent a la xarxa Natura 2000, per tant els seus valors estan reconeguts ja com a la legislació europea per ser uns llocs on recullen, diguem, els ecosistemes mediterranis més típics. Trobem, nosaltres com a associació, que podríem haver fet més tots junts. Hem trobat a faltar un poc la coordinació. Està clar que són moments molt delicats i no intentem buscar culpables de lo que siga. Vull dir, sempre n'hi haurà coses i coses més importants, però ja segons la segona vegada que passa això, ens agradaria molt que les administracions s'involucraren molt més i estiguessin en contacte amb la gent del terreny, en ramaders, associacions, llauradors, és el que realment manté la muntanya. Les mesures que volem implantar són impossibles només per part de l'administració. És impossible el promoure un mercat o una economia sostenible i rural sense la participació de la gent. Som els ciutadans, les persones, les que podem o tenim aquest poder, molt més que les administracions i molt més del que creiem. I esperem que no s'oblide tan ràpid com s'han oblidat altres coses. Esperem aprofitar el moment per a associar-nos amb més gent i fer més força. Yo desde pequeña decía, yo quiero vivir en Toraz, y enfoqué mis estudios a algo que pudiera vivir aquí y trabajar aquí, y estudié gestión forestal. Y enseguida que acabé encontré trabajo aquí y ya me vine y ya no me voy. Mira cómo ya va saliendo. Sí, el verde. Un vecino de una aldea pasó a avisarnos de que el fuego había cruzado. Entonces ahí ya nos ponemos todos en alerta. No nos imaginábamos que nuestra casa se iba a quemar. Le digo a mi pareja, pues vamos a casa, nos duchamos y nos relajamos un poco. Y ya subiendo las escaleras vemos que la puerta estaba abierta, que le habían dado una patada. Y ya vemos pisadas por el suelo y ya sube mi pareja arriba y desde arriba oigo, Aroa, se nos ha quemado la casa. Y ya subí y estaba todo quemado. Es que mi familia es toda de aquí y yo me he criado con la afición de mi abuelo y mi padre, que es la caza. Y para mí el monte siempre ha sido súper importante y los animales. El monte es como mi refugio cuando estoy mal y es muy importante. Entonces ha sido un palo gordo que de repente todo lo que aprecias, vértelo quemado. Sí, exactamente. No, los que han salvado al pueblo, mira, a ellos se le ha tomado la piscina y las cosas, porque no se quemar el pueblo, ¿sabes? Y que todavía el alcalde quiera denunciar lo que quiera hacer. Que tenia el cavall, tenia Que sacaron los caballos. Mataron el cavall, mataron tot. La princesa se ha quemado, además salió ya en esto, tiene todas las pobreta. todos los pelos de la boca lo tienen todo quemado. Un desastre, mira, per molt que vos conte, és que... Y gracias a ella no se quemó. Sí, en cas poc. Però bueno, ja veurem si tot el que diuen ho prometen i va tot davant. Perquè ara tens que portar papers, que si declaracions, que si no sé cuentos, que si... Aquí sabes qué pasa, que es que todo va enfocado al turismo.
Aquí no han cuidado la gente que vivimos y sostenemos el pueblo, Claro. para que los de fuera puedan venir aquí adentro. Claro, es que ahora- Si no quedan los de fuera que vienen un día, y los que vivimos aquí, que pagamos y que estamos, contribuimos, limpiamos, cuidamos los bancales, el pueblo y demás, y hacemos pueblo, habían tocones por todos lados y aquí no vino nadie en ningún momento. Cuando pasaron 2 días, entonces han empezado a venir los bomberos, pero claro, ya estaba todo quemado, ya no queríamos, ya no necesitábamos ayuda. Cuando se hizo el incendio pasó así, ¡bum!, muy rápido. O sea que lo que son campos, eso fue verlo y no verlo. Pero después el fuego pasó y después el fuego bajaba despacio. Nos dio tiempo a apagar las casas, apagamos a la parte de arriba del pueblo. Yo y mi hijo y tal apagamos, hicimos cortafuegos, apagamos varios mancales. Lo que pasa es que éramos 1 o 2. En unos 20 minutos, un cuarto, 20 minutos, vinieron 2 camiones. Uno que era una casa aquí que tenía unas vigas encendidas, que conseguimos tirar nosotros las vigas y se había terminado. Y después los bomberos estuvieron en la nave apagándola. Que sí que es verdad, apagaron bastante. Después nosotros sacamos el tractor y seguimos con los tractores porque ya no volvían. Volvía el fuego y no Apagaron volvía. el fuego más grande, pero se fueron, claro, el fuego siguió reavivándose y a las 12 de la Es mañana... que no vino nadie, acabamos no había nadie. con su Mira los almendros. Labrado del fuego que había por detrás, ahí hay 500 o 600 almendros. No queda uno, mira, no queda uno. Esto de aquí abajo, aquí hay 200 olivos, quedan 2 olivos. Enfrente, a nosotros, mi hijo se ha arruinado. Sabemos que sigue habiendo animales que no se han ido y que han pasado aquí el incendio. Y hay animales heridos que igual dices, pero hay bancales que no se han quemado, igual pueden comer los jabalíes 4 almendras que hay por el suelo. Ya, pero es que igual el jabalí está tumbado en una mazorra con las patas quemadas y no se puede mover. Y Miguel y Rocío empezaron con lo de ir a echarles de comer. Nos llamaron 2 veces que habían encontrado corzos pequeñitos con las patas quemadas y llamamos a Seprona y a agentes medioambientales y no se quisieron hacer cargo. Que menos que crear una ayuda para los animales del monte y que no se tenga que gastar la gente particular en alimentarlo. Hago la ruta esta con mi caballo y me daba mucho impacto cada vez que venía. Y luego también cuando íbamos a cazar el monte estaba lleno de leña, que las sendas se habían perdido. Grabé un vídeo, hice fotos, hice un comunicado por Facebook al ayuntamiento y le dije que esto era un polvorín, que el día que hubiera un incendio el pueblo iba a arder también, que es lo que ha pasado. Y que eso, que a ver qué solución le daban. Y el alcalde me contestó que esto era monte de consellería, como que el pueblo hace 40 años lo cedió a consellería y que él había hecho escritos allí, pero no le contestaban ni le daban solución.